primero que hizo el ministro del Interior fue cambiar la terna para la Fiscalía. Entonces, conceder sin lógica la razón de que nuestra terna era inviable y de que lo que tenía yo era una pelea con la justicia. ¿No es más bien Vargas Lleras ejecutando una postura, una decisión del presidente Santos? El presidente me llamó a mí y me dijo que iba a cambiar la terna, que tenía 3 candidatos, me preguntó por ellos y yo le dije, con todo respeto, presidente, usted es el presidente, es el que define eso. Ese cambio de terna primero convalidó la tesis de que nuestra terna no era viable. Además le quiero decir, María Alejandra, que esa terna tampoco se podía tachar de terna sumisa a lo que fue nuestro gobierno. Más allá de la calidad personal de cada uno de los de la terna, es de la inconveniencia de aceptar un candidato de Álvaro Uribe en momentos en los que la justicia, la Corte, pues se había sentido violentada. La Corte no está autorizada para violar la Constitución. Y en ese caso la Corte violó la Constitución y lo que me preocupa es que el gobierno finalmente facilitó esa violación. Además uno ve allí las amistades personales, por ejemplo, del magistrado Arrubla con un sector de la política, del magistrado Ibáñez con el ministro Vargas Lleras, un caso sin investigar. ¿Cuál es la posible tipificación de un tráfico de influencias que se dio en el nombramiento del magistrado Ibáñez, presentado ante la Corte y ante muchos de sus magistrados por el entonces senador Vargas Lleras? El tema de la corrupción que se ha puesto sobre el tapete con tanto énfasis ahora y que usted dice le preocupa que se señale su gobierno como el creador y el instigador de esa corrupción. Primero Vargas Lleras, el ministro del Interior, presionó muchísimo a nuestro gobierno por clientelismo. Ese fue el motivo de alejamiento de nuestro gobierno. Permítame un segundo, presidente. ¿Presionar por clientelismo es pedir puestos? Correcto, correcto. Segundo, nosotros dejamos una buena herencia. Nosotros no dejamos un paraíso, pero sí un país avanzando sustancialmente en seguridad, en inversión, en política social. Dejamos una buena herencia. Un gobierno corrupto no deja una buena herencia. A mí me preocupa ese despliegue publicitario del gobierno que ha producido el hecho de que el gobierno al cumplir su tarea de enfrentar la corrupción, con su despliegue publicitario lo que le está diciendo al país, mire, tomé una herencia de un gobierno corrupto, aquí la estoy corrigiendo. Cuando lo que hizo el gobierno nuestro profundamente fue esa lucha contra la corrupción y contra el clientelismo. Y el presidente de la República es elogioso conmigo. Cada rato valida nuestra honestidad. Pero la manera como presentan esos hallazgos deja la sensación en un sector de la ciudadanía que lo que están haciendo es denunciando una herencia corrupta que recibieron de nuestro gobierno. Y cuando uno ve todas estas injusticias, como la de Andrés Arias, la de Bernardo Moreno, pues si no soy yo el que le dice esto a los colombianos, ¿quién se lo va a decir? Si Vargas Lleras se había distanciado, dice usted que por clientelismo, pero él dice que se distanció por estar en desacuerdo con la reelección y con todo el proyecto. Lleras iba a la presidencia, yo recuerdo que una vez fue bravísimo denunciar al presidente Santos. Yo lo recibí y me dijo que el ministro de Defensa le estaba haciendo unos montajes de paramilitarismo, porque a Vargas Lleras lo tenían acusado por paramilitarismo en el Casanare y en Córdoba. ¿Qué pasó con esas acusaciones? Nada se sabe. Por eso he preguntado yo sobre el papel del magistrado Ibáñez, recomendado por Vargas Lleras en la Corte Suprema. Y Vargas Lleras gritaba a nuestros funcionarios, los insultaba por clientelismo, como lo hacía en la Cámara de Comercio de Bogotá. Su compañera de gabinete, hoy la entonces directora de la Cámara de Comercio de Bogotá, sabe que Vargas Lleras, por presiones clientelistas que ella no le atendía, la denunciaba de corrupción. Si tú me preguntas a mí por la ley de víctimas,
víctimas digo, nuestro gobierno empezó a apoyar a las víctimas. Antes de nuestro gobierno las víctimas no hablaban por temor. La seguridad democrática les dio vocería. Introdujimos la reparación administrativa, empezamos a aplicarla. Me preocupa que la reparación de las víctimas coincida con un deterioro de la seguridad que ojalá se frene. Y me preocupa que se haya utilizado la ley de víctimas. Reconocer en contra de lo que se pensó en el gobierno, cuando el presidente Santos era ministro de Defensa, para reconocer la existencia de un conflicto con organizaciones terroristas. Y me preocupa también que en esa ley le hayan dado el mismo tratamiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas que a victimarios terroristas como guerrilla paramilitares. Discúlpeme, permítame hacer una pausa en el tema de la ley de víctimas, porque es una de las anécdotas que me parece ejemplifican más en concreto pues esa preocupación y esa diferencia de alguna manera que profunda, porque el tema del conflicto para usted no es un tema menor. Esto es, el presidente Santos cuando era ministro era una voz radical contra la ley de víctimas. A mí lo que me preocupa es utilizar la ley de víctimas para reconocer conflicto con los terroristas. Yo nunca me opondría a reparar a las víctimas, máxime cuando fue nuestro gobierno el que le dio vocería a las víctimas y el que introdujo la reparación administrativa que se reproduce en la ley de víctimas.